las 9 en Canarias, bienvenidos sean todos ustedes a la Reacción Abierta, edición verano del Toro Televisión. Hablaremos más adelante de todos los temas que hoy son noticia en nuestro país y fuera de nuestras fronteras, pero antes tenemos que hablar de energía. Seguro que usted, espectador que nos está viendo, está preocupado por la factura de la luz, ya sea en invierno con el consumo tradicional de electricidad o en verano con el consumo, entre otras cosas, del aire acondicionado. Seguro que usted alguna vez se ha planteado buscar alternativas más económicas, más sostenibles, como pueden ser la energía solar. De ello nos viene a hablar hoy nuestro partner, que es Comunidad Solar, y aquí está su director de marketing, que es Ignacio Martí. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, nos vienes a hablar de algo que ya se ha hablado muchas veces en varios programas de esta casa, como es el autoconsumo con baterías en remoto. Para todos aquellos que nos estén escuchando, vamos a ver si lo podemos traducir a palabras más sencillas, Ignacio. Sí, lo vamos a intentar. El autoconsumo en remoto con baterías consiste y permite a los hogares y a las empresas ahorrar la factura de la luz aprovechando la energía solar. No hace falta instalarse nada ni siquiera tener ningún tejado. Consiste sobre todo en Comunidad Solar. Nosotros lo que hacemos es comprar grandes parques solares que están a cientos de kilómetros de las zonas urbanas, y lo que hace el usuario es comprar una participación de las mismas. La energía que producen estas placas solares, sus placas solares, porque son dueños, se traduce en el descuento en la factura de la luz. O sea, que no hace falta vivir en un chalet o en una casa, puedes vivir en un piso, puedes vivir donde quieras y tener a través de esta participación ese tipo de energía que te llega en remoto, ¿no? Así es, efectivamente, no hace falta instalarse nada y da igual si estás en un piso, si estás en una casa, si es un bajo comercial, si son oficinas, esto es indiferente a la hora de suministrar la energía desde los parques solares, en lo que nuestros comuneros, que así les llamamos, compran esta participación. Además, lo que hacen las baterías, que el autoconsumo remoto es aprovecharse justamente de esa participación de las placas solares, las baterías lo que ofrecen es almacenar toda la energía en las horas más baratas del día, que suele ser por la mañana y a mediodía, y después las vierten a la red en las horas más caras, que son la tarde-noche. De esta manera, el usuario puede ahorrar y sacar más rentabilidad y aparte también hace que la energía solar sea constante. Claro, pues eso es un punto muy importante, el factor económico para todos aquellos que nos estén escuchando, más aún cuando constantemente estamos informando de que sube el precio de la luz, que sí con la guerra de Ucrania, apagones, bueno, que estamos en un momento muy delicado en ese sentido y esta puede ser una fuente alternativa. Vosotros lleváis tiempo ofertando este tipo de producto, ¿qué tipo de perfiles se suelen interesar o les puede interesar especialmente? Mira, el autoconsumo. Date cuenta que el 80% de la población en España no puede permitirse, o porque no tiene espacio, o porque la comunidad de vecinos no lo acepta, poder instalarse energía solar. En este caso lo que hacen es trasladarlo en participación en grandes parques solares junto con otras muchas más personas que lo que hacen es contribuir a que justamente esta energía solar puedan llegar a sus casas. Y el perfil es muy diverso, pueden ser familias, pueden ser personas particulares en zonas urbanas, también empresas que estén en un bajo, por ejemplo, o incluso en naves industriales. Lo que hace en este caso es que se pueden ahorrar hasta un 60% en la factura de la luz e incluso más si hay instalaciones de batería, tanto en el parque como en sus casas. Bueno, son todo beneficios, desde luego, es algo novedoso más en nuestro país. No sé si notáis cierto escepticismo, cierto miedo de nuevos consumidores a sumarse a esta forma de pagar la factura de la luz. Date cuenta que durante décadas, o creo que nunca, se había considerado la energía como propiedad. Hasta la fecha, todos los españoles prácticamente estábamos alquilando la energía a las grandes compañías. Ahora ha cambiado el paradigma y nosotros estamos cambiando. Obviamente encontramos barreras, sobre todo a aceptación, porque parece tan bonito que puede ser que sea mentira, ¿no? Pero en este caso es totalmente real y lo que hacemos nosotros en Comunidad Solar es facilitar, dar acceso a ese 80% de la población que hasta la fecha no
no tenía constancia de que podrían tener esto, ¿no? Yo lo comparo mucho con el precio del inmueble, ¿no? El alquiler del inmueble. Tú puedes estar alquilado en tu piso o puedes comprarlo. Obviamente la inversión es mayor, pero a la larga sale rentable y eres dueño de tu inmueble y en este caso eres dueño de tu energía. Claro, ahora estaba pensando en el caso de un apagón, ya tengas placas solares en tu casa o ya las tengas en remoto, tú ahí estás cubierto, ¿no? Sí, claro, esta es muy buena porque con el apagón lo que sucedió es que grandes productoras de energía, con toda la red eléctrica que suministra a mucha gente, si falla una de estas grandes puede colapsar. En este caso, tanto el autoconsumo remoto como las comunidades energéticas lo que facilita también es esa descentralización y por lo tanto con estas baterías, con el backup box pertinente, hace que puedas prevenirte a estos apagones que esperemos que no hayan, pero pueden haber. Bueno, muy interesante ya el factor económico que decíamos antes y sobre todo el factor de protección ante este tipo de eventos que se pueden volver lamentablemente cada vez más habituales. Para todos aquellos que nos estén escuchando y que les interese, no sé si ahora en verano tenéis algún tipo de oferta especial. Sí, mira, curiosamente vamos a celebrar que estamos llegando casi a la cifra de 3.500 comuneros, seguramente será más, y estamos creciendo un montón, y para celebrarlo ahora mismo tenemos una oferta del 10%, o sea que es una ocasión única para empezar a ser propietario de tu energía. Bueno, si quieren más información de precios, de condiciones, para que conozcan un poco más el funcionamiento de esto que nos estás contando, lo pueden hacer a través de vuestra web, si no me equivoco, sí. Ignacio. Exacto, la web es muy fácil de recordar, comunidadsolar.es, comunidadsolar.es, y el número de teléfono, como pueden ver en sus pantallas, es el 980 28 12. Tanto en la página web, si entran, también pueden, incluso el mismo usuario, por su cuenta, pueden meter sus datos de las últimas facturas de la luz y le podemos hacer un presupuesto estimado inmediato y totalmente gratuito. Y también pueden agendar con alguno de nuestros asesores que obviamente le ofreceremos el mejor servicio posible. Bueno, pues Ignacio de Comunidad Solar, muchísimas gracias y muy interesante todo esto que nos cuentas. Gracias por contárnoslo aquí también. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, pues nosotros tenemos que seguir con nuestro habitual recorrido y un día más tenemos que empezar contándoles cómo están todos los incendios que en estos momentos siguen activos. Un día más nos vamos a Galicia. Allí la situación empeora con nuevos focos que siguen activos y con el que está siendo uno de los veranos más negros para los montes gallegos. Muchos de estos incendios, por cierto, intencionados, según denuncia la Xunta de Galicia. Este jueves la situación ha mejorado con la desactivación del nivel 2 de los 2 incendios activos en Pontevedra. Ojos siguen activos junto al de la localidad coruñesa de Aspontes y los 2 de Afonsagrada en Lugo. Las llamas han arrasado ya en esta localidad 140 hectáreas. Y entre tanto, el joven de 28 años, detenido como presunto autor de varios incendios en Ourense, ya ha pasado a disposición judicial. El joven fue pillado infraganti mientras originaba un fuego en el monte de Canivelos. Y en Tarifa, en Cádiz, el violento incendio que se originó en una caravana de un camping el pasado martes ya ha quedado estabilizado. Las más de 1.500 personas que fueron evacuadas de campings, hoteles y casas de la zona ya han podido afortunadamente regresar a estos lugares. Durante los 2 días que nos han predecido, la Fundación del Chef José Andrés ha colaborado con todas estas familias llevando comida a los afectados. En la extinción de este incendio, el más grave de los últimos años, ayer se lo oíamos decir en declaraciones al alcalde de Tarifa, han participado 140 efectivos y 17 medios aéreos. Aún queda por saberse, por concretarse qué hubo detrás de ese incendio que se originó en una caravana. Todo apunta en la parte trasera y hubo un factor clave, el viento de levante, que favoreció a su rápida propagación. Y el fuego sigue avanzando también en Francia, en un mega incendio que de momento se ralentiza. Esa es la buena noticia de este jueves. Es la última hora de un incendio que las autoridades ya califican como una catástrofe sin precedentes y que ya ha pasado a afectar de 13.000 a 17.000 hectáreas. El fuego, que se originó en el macizo de Las Corbières, a una treintena de kilómetros de la ciudad de Narbona, ha calcinado kilómetros y miles de hectáreas de bosque y de campos de cultivo.
Además, una mujer lamentablemente ha fallecido y 3 personas siguen desaparecidas. La extinción total, dicen las autoridades, es compleja porque hay muchos frentes de los alrededor de 90 kilómetros de perímetro que no son accesibles a pie por parte de los bomberos. Las llamas han afectado ya a 25 viviendas y a 35 vehículos y han dejado a 2.500 hogares sin electricidad. Y aquí en España seguimos inmersos, seguro que lo habrán notado porque está prácticamente todo el país igual, en una ola de calor, la segunda de este verano que se va a prolongar ya, ayer decíamos hasta el martes, pues ahora hasta el miércoles. Las temperaturas son muy altas, en algunos puntos de la península llegan a superar, a rebasar los 36 o 38 grados. Hoy hay en alerta por altas temperaturas 16 comunidades autónomas y en las últimas horas esta alerta se ha extendido a Canarias. Ojo que en la localidad de Agüimes, en la isla de Gran Canaria, la mínima estuvo anoche en los 29,7 grados, una noche totalmente tropical en la que seguro que más de uno le costó conciliar el sueño. En la península las mínimas más elevadas se han registrado en Toledo con 26,1 grados. Las únicas regiones del país que no están bajo aviso son el litoral cantábrico, el Atlántico y el Mediterráneo, a excepción de Murcia. Y en el apartado de drogas ya saben que en esta casa estamos muy comprometidos con la denuncia de esta lacra social y con la impunidad de estos clanes que campan a sus anchas por toda España, con unos medios muy escasos para las fuerzas de seguridad que luchan contra ellos y con una ley que no deja de ser muy laxa para todo lo que mueven estas redes de tráfico de drogas. Hoy nos vamos a contarles lo que ha pasado en una red que ha sido desmantelada aquí en España pero que llega hasta Irlanda. Se trata de una red internacional que enviaba marihuana al país, a Irlanda, desde Sevilla oculta, ojo, en sacos de pienso. 14 personas han sido detenidas, de las cuales 13 han sido arrestadas en España, en las localidades de Sevilla, Málaga y Madrid. También ha habido una detención en el condado irlandés de Louth. Las autoridades han intervenido además 630 plantas de marihuana, armas, coches de lujo y dinero en efectivo. Ya saben todo el dinero que mueven estos clanes de droga y que desde aquí estamos empeñados en denunciar, pidiéndoles a las autoridades, ya ha pasado en la Comunidad de Madrid, que pongan una legislación más dura contra esta lacra social y que lo pongan como una de sus prioridades en esa agenda política a la vuelta de las vacaciones. Y hoy tenemos que hablarles también de la inmigración, porque hemos conocido el nuevo dato de población aquí en España, con datos del segundo trimestre que vuelve a ser más elevado, vuelve a alcanzar un nuevo récord. En concreto, en España ya somos más de 49,3 millones de personas y lo somos así gracias principalmente a la inmigración. La encuesta continua de población del INE recoge de nuevo un descenso de los nacimientos aquí en España. Esto ya saben que es algo estructural, viene pasando en los últimos años y se sigue agudizando sin medidas políticas que lo contrarresten, en concreto de 18.120 personas en el segundo trimestre del año. Los mayores incrementos de población se dieron en Aragón con un 0,91%, en la Comunidad Valenciana con un 0,50% y en las Islas Baleares. Las nacionalidades de inmigrantes más comunes son la colombiana con 36.000 llegadas a España, la marroquí con 25.000 y la venezolana. Bueno, y la convivencia entre distintas nacionalidades y sobre todo entre distintas religiones ya saben que puede provocar algunas fricciones. Y es lo que ha pasado, lo que está pasando en estos momentos, y esto es una de las noticias del día, en Jumilla, en Murcia. Allí el Partido Popular gobierna en mayoría, lo hace con el apoyo de un edil de Vox y en las últimas horas han decidido acordar que en las instalaciones municipales pues solo se puedan desempeñar actividades deportivas o actividades aprobadas por el ayuntamiento. Esto es una forma de enmascarar que a partir de ahora las miles de personas musulmanas que viven allí no podrán desarrollar o no podrán celebrar algunas de sus fiestas pues más tradicionales, la fiesta del Cordero o la fiesta de la ruptura del Ramadán. Es una medida que está provocando mucha polémica, que se produce además en un momento especialmente significativo para este municipio, porque en estos próximos días estaba por cerrarse ese acuerdo de presupuestos entre las dos formaciones que, como decimos, dependen la una de la otra y sobre todo el país
Partido Popular de Vox. En las últimas horas ha habido distintas manifestaciones. El Partido Popular ha intentado quitarle peso, dice que en ningún momento se habla de vetar celebraciones o tradiciones de otros credos, mientras que desde Vox pues no se esconden, aseguran que se sienten orgullosos de que este municipio ha sido el primero en España que haya vetado este tipo de celebraciones. Dicen, bueno, pues de religiones que no acaban de tener una convivencia pacífica o que no acaban de respetar alguno de los valores tradicionales cristianos y españoles. En las últimas horas, la última novedad ha sido una manifestación por parte de los obispos de la Conferencia Episcopal Española que aseguran que este veto a estas tradiciones supone un quebrantamiento de algunos derechos fundamentales protegidos por la Constitución. Como tampoco merecen los españoles y españolas que el Partido Popular se sitúe con la extrema derecha votando contra la convivencia y contra el ejercicio de derechos, como estamos viendo en Murcia, en Jumilla, a la hora de decidir llevar a cabo lo que tradicionalmente se hacía con normalidad, con convivencia, respetándonos unos a otros, como son actos y celebraciones religiosas. Ya está bien, no necesita España a un Partido Popular que esté con posiciones extremas, con posiciones que al final lo que incitan es al odio, al miedo. Pues desde el Gobierno y desde la izquierda en general han aprovechado la polémica para arremeter contra el Partido Popular y contra Vox y creando una polémica que desde luego no está justificada y de la que hablaremos más adelante en este programa cuando ya abramos la mesa política con el diputado de Vox, José María Figaredo. Eso será después de la publicidad. En unos segundos seguimos hablando de energía, de ola de calor y de muchas más cosas aquí en la redacción abierta. No se muevan. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Y en la página internacional, la noticia del día nos lleva a Washington y también a Moscú, donde en las próximas horas podría producirse en estos escenarios o en otros todavía por determinar una reunión histórica entre Vladimir Putin y Donald Trump. Este extremo fue confirmado en el día de ayer por parte de Donald Trump y en el día de hoy ha sido vuelto a confirmar por parte de un asesor del Kremlin. Después de este movimiento se produce, esta cita, después y a escasas horas de que finalice ese plazo que Donald Trump había dado al Kremlin para que se sellase un alto al fuego en Ucrania. Todo ello bajo la amenaza de imposición de aranceles a Moscú y a los países que compran sus hidrocarburos. Esta conversación cara a cara de producirse va a ser la primera entre los líderes de ambos países desde que Putin y Joe Biden se reuniesen en Ginebra en el año 2021, 8 meses antes de que se produjese la invasión rusa de Ucrania. ¿Y qué ha dicho Volodymyr Zelensky? Bueno, su nombre fue puesto ayer encima de la mesa por parte de Donald Trump bajo la posibilidad de que él también pudiese participar en esa reunión. Este extremo todavía no ha sido confirmado, pero hoy en sus redes sociales Zelensky insistía en que ese alto el fuego tiene que tener un compromiso por parte de Rusia de que sea de alguna manera duradero. Decía en sus redes sociales Volodymyr Zelensky que para que se produjese ese alto el fuego Rusia tenía que garantizar varias cosas. En primer lugar, que cesasen las matanzas. En segundo lugar, que esa paz fuese duradera, que pudiese prolongarse a lo largo de
de los años y, en tercer lugar, la seguridad a largo plazo. Esto, decía Volodymyr Zelensky, solo es posible junto con Estados Unidos y con Europa. Y hoy, 7 de agosto, es una fecha clave para esa persona que veían hace escasos minutos en pantalla, para Donald Trump. Hoy es una fecha clave marcado en ese calendario de su guerra comercial, porque hoy, 7 de agosto, empiezan a estar en vigor todos esos aranceles impuestos con acuerdo o con no acuerdo a más de 100 países, entre ellos el pactado con la Unión Europea del 15%. Entre las últimas novedades destaca esa prórroga a México de 90 días para que entren en vigor los aranceles y una nueva tarifa a India por comprar del 25% por comprar petróleo a Rusia. Hoy entra en vigor uno de los movimientos comerciales más agresivos del nuevo mandato de Donald Trump. Estados Unidos ya ha comenzado a aplicar nuevos aranceles a productos provenientes de más de 100 países, una medida que reactiva y amplía la guerra comercial iniciada en su primer mandato. El objetivo declarado por Trump es reducir el déficit comercial de Estados Unidos y proteger los intereses nacionales. Los aranceles incluyen nuevas tasas recíprocas y unilaterales con aumentos que afectan a aliados históricos como por ejemplo la Unión Europea, Reino Unido, Corea del Sur, China, Pakistán, Suiza, entre otros. Pero los focos hoy están puestos en México, Canadá, India y Brasil, por las implicaciones políticas y económicas que conllevan las mismas. México ha conseguido una extensión de 90 días para seguir negociando y evitar, al menos por ahora, los aranceles más duros. Canadá, en cambio, ya afronta desde el 1 de agosto un aumento del 25 al 35% de los gravámenes sobre sus exportaciones hacia Estados Unidos. En el caso de, por ejemplo, la India, los aranceles entran en vigor desde hoy con un 25%, al que se sumará otro 25% adicional en las próximas semanas, como castigo por sus acuerdos de compra de petróleo con Rusia. Y Brasil se lleva el golpe más fuerte, con un arancel de hasta el 50% impuestos de formas unilaterales por Trump en respuesta al proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien por supuesto tiene su apoyo, y donde tanto es así que Estados Unidos ha impuesto sanciones al juez Alexandre de Moraes, quien lidera el juicio contra Bolsonaro y le ha retirado las visas diplomáticas a él y a toda su familia. La Casa Blanca ha calificado esta causa como una persecución política y Trump ha defendido que se trata de una medida para proteger justamente la libertad de expresión y a todos sus aliados ideológicos. Esta escalada ha sido acompañada de una nueva declaración de Trump en su red de Truth Social, donde escribo y cito: "Es medianoche, miles de millones de dólares en aranceles están fluyendo hacia Estados Unidos". Entre los países más afectados también se encuentra China, Siria, Laos, Suiza, con aranceles que superan el 30 y hasta el 50% en muchos casos. Y en total, el nuevo plan establece una tasa mínima del 15% para países donde los Estados Unidos mantienen una balanza negativa, como por ejemplo Ecuador, Costa Rica, Venezuela y Bolivia, y un 10% para aquellos países con saldo positivo, como por ejemplo Chile, Colombia y Argentina. Bueno, pues más adelante hablaremos de las implicaciones de estos aranceles que entran en vigor este jueves, pero antes tengo que presentarles a los contertulios que me van a acompañar en la noche de este jueves, ya a puntito de cogernos las vacaciones de verano. José María Figaredo, diputado de Vox en el Congreso. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, y Hugo Pérez Ayar, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, que debuta en esta tertulia. Muy buenas noches. Buenas ¿Qué noches. tal estás? Muy bien, encantado. ¿De vacaciones, disfrutando? Sí, bueno, de vacaciones ahí viajando. Pero con algunas cositas, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues muy bien, bienvenido. Y Jorge Sanz, subdirector del debate, bienvenido a tu casa. ¿Qué tal? Encantado. Que ya eres veterano en estas tertulias, igual que José María. Feliz de la vida. Bueno, pues me alegro. Bueno, pues empezamos con ese repaso de la actualidad. Hoy tenemos que empezar hablando de defensa porque España, nuestro gobierno, acumula un nuevo descrédito. Después de desmarcarse del resto de la OTAN en ese gasto en defensa, ese objetivo del 5% que Pedro Sánchez ha decidido no cumplir, hoy tenemos que hablarles del freno que se ha producido por parte de defensa en la compra de los caza estadounidenses F-35. Esta decisión, que se marca dentro de las malas relaciones que tiene en estos momentos nuestro gobierno con el de Donald Trump, va a tener sus implicaciones. Debido a que vamos a prescindir de estos cazas, el problema va a ser que en estos momentos la Armada española se va a quedar sin aviones de combate. España no tendrá la joya de la aviación militar, el F-35. Como informaba el diario El País, el gobierno ha cortado las negociaciones para adquirir los aparatos. Parece ser que los choques con el gobierno estadounidense por los aranceles
y que nuestro país tiene que gastar casi el 90% de fondos en industria europea son incompatibles, ya que el avión es Made in USA. Pero el F-35 es clave por dos motivos. El principal, la Armada se quedará sin poder usar aviones en el portaaviones Juan Carlos I. Los Harrier de despegue vertical tienen casi medio siglo de uso y se dan de baja en 2030. El F-35 es el único reemplazo. Hace unas semanas se le encargó a Navantia un proyecto de un nuevo buque con una cubierta más larga, pero no llegaría a tiempo para suplir la baja de los Harrier. Y el Ejército del Aire tiene que cambiar los F-18, pero en este caso podría soportar la necesidad con el nuevo paquete de Eurofighter, mientras llega el FCAS, como mínimo en 2040. Los F-35 son cazas furtivos usados por muy pocos países. Son aparatos caros de mantener y de comprar, entre 60 a 80 millones de euros por unidad. Y su uso en combate se podría haber restringido por decisiones del Pentágono, algo que ya sufre Ucrania con armamento europeo y estadounidense, ya que no lo puede usar en suelo ruso. Bueno, pues como ha explicado nuestro compañero Iago Soler en este vídeo, estos aviones, los cazas F-35, eran la única alternativa que teníamos en estos momentos para sustituir los viejos cazas Harrier que llevan más de 50 años siendo utilizados y que van a ser retirados probablemente en el año 2030. El problema ahora es que no va a haber aviones compatibles con los portaaviones, con el portaaviones que tenemos en España, con el Juan Carlos I, y por tanto la Armada se va a quedar sin aviones de combate de este tipo. Esto podría tener sus implicaciones y desde luego deja una mala imagen de España de cara a una decisión que de momento no ha sido justificada y que desde el Partido Popular, desde la oposición, ya le están pidiendo explicaciones al Gobierno. ¿Qué os parece, chicos? Abro ya la mesa política. Esta decisión del Ejecutivo, que de momento no sabemos muy bien a qué obedece, aunque lo podemos intuir. Jorge, empiezo contigo. Preocupándome la cuestión logística, lo que estabas comentando, que es grave de por sí, a mí lo que más me inquieta y me preocupa a largo plazo es el quebranto de la imagen exterior de España y que creo que un gobernante, un presidente del gobierno tendría que pensar también en el país en el que va a dejar y en las amistades que nos va a legar cuando el sanchismo acabe, porque el sanchismo, aunque lo padezcan, en algún momento caerá, nada es para siempre, ni el amor ni la belleza, y entonces llegará un momento en el que el sanchismo caerá y tendremos que revisar qué amistades nos quedan, y si las amistades que nos van a quedar son Venezuela y China vía Huawei, pues estamos perdidos, ¿no? Yo creo que a mí es lo que más me inquieta. Hace 7 días hubo al hilo de lo del gasto en defensa y lo de no llegar al 5%, hubo un grupo de senadores de Estados Unidos que emitieron una especie de resolución, una especie de carta en la que decían que España se ha negado a asumir ese 5% y había una frase demoledora que dice que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pretende, y así es como lo ponen literalmente, espera que el pueblo estadounidense haga sacrificios para contribuir a nuestra defensa compartida, pero no quiere que nadie en España se pierda ni una sola siesta por la causa. A mí, que esta imagen del español perezoso e incumplidor prevalezca y, en fin, vuelva a tener arraigo, a mí personalmente me preocupa y creo que es una lacra de la que cuesta luego mucho quitarse. Es un ejercicio de años que en 7 años de sanchismo se puede ir por el desagüe completamente. José María. Bueno, yo lo que veo es que aquí hay una cuestión que tenemos todos que tener claro. O sea, las relaciones económicas de España con el resto de países de su entorno tienen un impacto directo en el bienestar de los españoles. Y días atrás hemos hablado muchísimo de los aranceles con Estados Unidos, lo recordarán. Hace poco se cerró un acuerdo específico entre la Unión Europea y Estados Unidos para la aplicación de esos aranceles, pero el problema es que una negociación no es solo el punto en el cual te sientas y firmas. El problema es que España lleva dándole patadas en la espinilla a Estados Unidos desde hace meses. No hablamos solo de este incumplimiento de un contrato millonario, que esto es terrorífico para la industria estadounidense, que claramente tendrá consecuencias políticas para España. Pero es que hablamos de hace no tanto tiempo, ya casi nadie se acordará, pero por favor quienes nos vean, que lo busquen. El feo que le hizo España a una flota internacional con la fragata Méndez Núñez. Es una fragata que tiene España que actuaba como radar de todo un operativo que estaba atacando contra la piratería en África, y España sacó sin previo aviso a la fragata Méndez Núñez de esa operación simplemente por hacerle un feo a Estados Unidos. Recordaremos también los gestos de Zapatero con Estados Unidos, muy simbólicos, y así sucesivamente. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que España al final no hace más que meterle el dedo en el ojo a aquel con quien luego se pretende sentar a negociar.
aquel con quien pretende luego obtener una negociación en términos arancelarios positiva. Y al final, todos los perjuicios que padezcan los españoles no son más que culpa precisamente de estos gestos del Gobierno de España, que no son más que daños directos al bolsillo de los españoles. Es decir, bueno, si seguimos sin saber, José María, la letra pequeña o por qué se ha producido este desencuentro, una de las justificaciones que da el Gobierno de España es que tiene que invertir cierto dinero a proyectos europeos, la mayoría de los fondos de defensa, y esta podría ser la justificación por la que no se ha producido. Que yo intuyo igual que tú que hay otras... Pero es evidente que es una excusa como cualquier otra, pero es que al final el Gobierno, este Gobierno socialista, en lugar de afianzar la relación con los aliados tradicionales de España y de Occidente, lo que está haciendo es sabotear esas reuniones y trabar o trazar relaciones con terceros. Pensemos en el caso de China, que evidentemente España tendrá que tener relaciones con China, está claro, pero lo que no puede pretender es que su aliado estratégico sea quien es tu principal competidor. España tendrá que tener relaciones estrechas con los países que tradicionalmente han sido bastiones de Occidente. Pensemos en Estados Unidos, y ahí entra la siguiente derivada: el conflicto que tiene España con Marruecos, que es la alternativa a España en la alianza de Estados Unidos para controlar el Mediterráneo. Cada feo que España le hace a Estados Unidos no es más que un refuerzo en la relación entre Estados Unidos y Marruecos, que al final va en clarísimo detrimento del bienestar de los españoles. Bueno, en definitiva, es un desastre. Estos cazas, en el caso de que los hubiéramos adquirido, para utilizarlos, por ejemplo, en el caso de Marruecos, siempre dependeríamos de que nos diera permiso Estados Unidos, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Ucrania, que depende también pues, de los que le están proporcionando los misiles para atacar a Rusia, con lo cual no sé si en este caso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, habría pensado también sobre esto. Esa es una cuestión casi que accidental o tangencial en la negociación del acuerdo. El principal problema es que tú con esto lo que has hecho es darle una patada en la espinilla a Estados Unidos. Una patada en la espinilla que a Estados Unidos no le va a generar mayor impacto. Para ellos no va a tener, pues esta partida se colocará rápidamente en otro país adquirente que comprará estos cazas. Pero lo cierto es que cada vez somos un aliado menos fiable para Estados Unidos. En definitiva, pues cuando necesitemos algún tipo de ayuda estratégica o algún tipo de análisis de inteligencia sobre cuál es la cuestión migratoria, Marruecos, España, Marruecos, Estados Unidos no nos va a ayudar. No, y el tema es que es poco inteligente porque yo, que no soy una experta en temas militares, pero me he informado, no hay alternativa a estos cazas, a estos Harrier que llevamos teniéndolos desde hace más de 30 o 50 años, no hay una alternativa que no fueran estos F-35, con lo cual no sabemos lo que va a pasar y en qué va a quedar este asunto y sobre todo en qué lugar va a quedar la Armada. Hugo. Pues me parece que este es el asunto más interesante de todos y quería hacer hincapié en eso, ¿no? En el agujero estratégico que se le queda a España con los 10 años que vamos a estar, por lo menos, sin la capacidad de desplegar aviones desde uno de nuestros portaaviones, el Juan Carlos I, hasta que tengamos un nuevo portaaviones que sí sea compatible con los otros cazas con los que cuenta las Fuerzas Armadas españolas. Perdón un segundo, Hugo, te interrumpo solo un minuto y para que yo creo que nos entiendan. La cuestión es que el Harrier es un caza que cuenta con una capacidad que es el despegue vertical. El portaaviones que tiene España no es un portaaviones como tal, es un buque que se llama portaaeronaves. Entonces no tienen capacidad de despegue con lanzadera, que es lo típico que vemos en las películas. Necesitan ser aviones de despegue vertical y a día de hoy en el mercado la única alternativa al Harrier que sí tiene el despegue vertical es este F-35 a día de hoy. Efectivamente, lo has explicado muy bien. Es el F-35B, que solo lo fabrica Estados Unidos, el que puede sustituir a los Harrier. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué España no tiene otra alternativa a Estados Unidos en la compra de estos cazas? Bueno, pues porque Europa lleva muchos años sin hacer los deberes. Ahora de repente nos entran las prisas con esto de la autonomía estratégica y queremos empezar a invertir en Europa precisamente para que Estados Unidos no nos pueda decir en un momento dado que nos corta el chorro con los F-35 y que no los podemos usar. Pero efectivamente hablábamos también de Marruecos. ¿Qué pasa en estos 10 años si tenemos algún tipo de necesidad de hacer uso de esta capacidad estratégica por el norte de África o especialmente con un vecino que cada vez lo vemos más agresivo? Entonces, bueno, es verdad que Sánchez usa esta excusa de los fondos europeos para decir que, bueno, del Fondo Europeo en Defensa, que tiene que invertir en esto, pero yo creo que a la hora de decidir entre si es más importante ahora mismo invertir en Europa o defender la capacidad estratégica de España, creo que tenemos que priorizar la capacidad estratégica española. No podemos ahora, por unos errores que llevan arrastrándose muchos años, estar en blanco durante una década. Entonces, ¿es el momento de empezar a trabajar en la autonomía estratégica de Europa? Sí, pero no en detrimento de nuestra propia seguridad.
Bueno, otro asunto que también ustedes recordarán que fue muy polémico en el ámbito de defensa fue la compra de 15 millones de balas a Israel. Atención a esta exclusiva que publica hoy el diario La Razón y que asegura que el ministro Grande Marlaska sufrió un auténtico infierno personal después de desencadenarse esta crisis y que llegó a presentarle su dimisión a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, en ese momento ya cercado por todos los casos de corrupción que ustedes conocen, le dijo que no era el momento, que tenía que aguantar y que no podía haber una crisis de gobierno. Este artículo del diario La Razón describe cómo el ministro sufrió, el ministro que ya viene pues de ser muy atacado por distintos partidos, por distintos medios de comunicación, desde luego es uno de los ministros más polémicos, aunque en declaraciones a medios de comunicación por aquella época, incluso en el Congreso, él hablaba de esta crisis como un simple error puntual. Fernando Grande Marlaska lleva más de 7 años en el Gobierno y está cansado. Según el diario La Razón, el ministro del Interior ofreció su dimisión a Sánchez en mayo, coincidiendo con el escándalo de la compra de 15 millones de balas a Israel. El presidente rechazó la petición de Marlaska porque no quería más crisis en el Gobierno, cuando no paraban de sucederse nuevos casos de corrupción que embarran tanto al Ejecutivo como al PSOE. La jugarreta de la compra de balas a Israel consistió en que el propio ministerio aseguró en octubre del año pasado haber paralizado esa licitación, cumpliendo con lo prometido por Sánchez, no comprar ni vender armamento al Estado de Israel mientras continuara el conflicto en Gaza. No contribuir ni de una manera ni de otra a la escalada de violencia y a la guerra. Pues bien, el 16 de abril, aprovechando que los españoles celebraban el Viernes Santo de Semana Santa, el Ejecutivo publicó el contrato de compra a la empresa israelí por valor de 6,6 millones de euros para 15 millones de balas. Interior justificó la compra diciendo que la licitación ya estaba en una fase muy avanzada y de no seguir adelante con ese contrato, la rescisión supondría perder los 6,6 millones, además de no recibir el material. Entonces el Gobierno rompió su palabra y se hizo el caos dentro de la coalición. Los socios de Sánchez, especialmente Sumar e Izquierda Unida, fueron a degüello contra Marlaska, quien vivió aquel episodio como un infierno personal, pese a que en público justificaba así la compra. Al margen de desajustes o errores puntuales que no me importa reconocer y asumir en primera persona, hemos sabido resolverlo. Mientras, Sánchez, además de rechazar su dimisión, desautorizó al ministro y pidió la rescisión del contrato. Así que sin poder dimitir y desautorizado públicamente, Marlaska tuvo que hacer frente a una nueva crisis, que la Guardia Civil no se quedara sin abastecimiento de balas. Otro encontronazo más del ministro con las fuerzas que dirige. Los continuos roces con la policía y el resto de unidades están pasándole factura y cree que no es merecedor de la confianza del presidente, con el que se reunirá este mismo mes en La Mareta, Lanzarote, donde Sánchez pasa sus vacaciones. En Moncloa pocos dudan que Marlaska es uno de los principales candidatos a salir en una posible remodelación del Gobierno. Bueno, pues antes hablábamos de chapuzas y de momentos en los que el crédito internacional de España ha quedado por los suelos y este fue uno de ellos. Recordamos que el Gobierno se vio obligado a rescindir un contrato que ya estaba firmado con Israel, un país con el que las relaciones diplomáticas no atraviesan el mejor momento y que esto ya de alguna manera pues supuso que las remataran de alguna manera. No sé qué os parece este asunto y sobre todo el hecho de que se haya revelado pues el infierno o la mala situación o el mal momento que pasó el ministro Marlaska por esta crisis con todas las que ha tenido encima, ¿no? Todo lo que no sabremos. Es que esa es la cuestión, con todas las que ha tenido encima, porque una persona que no dimitió ni por el bulo del culo, ni por la tragedia de la valla de Melilla, ni por lo que ocurrió en Barbate, por mandar a nuestros guardias civiles a combatir el narco en barcas de goma, que no dimitió por la cuestión de la transferencia en materia de fronteras al separatismo, que no dimitió por la amnistía, siendo el juez y habiéndose mostrado en contra de esa amnistía, que vaya a dimitir ahora por un contrato de balas, siendo un asunto grave, no digo que no, pues a mí cuando he visto esta noticia esta mañana me he quedado bastante perplejo, porque se me ocurre, vamos, sin ser muy exhaustivo, ya te digo, se me ocurre media docena de motivos más para dimitir que un contrato de balas con Israel, francamente. Yo creo que además
Marlaska es un poco el escudo humano de Sánchez, que le usa mucho para petarse detrás de todas estas polémicas. Es una figura que al final ya acumula tanto odio de todos los españoles, de izquierdas o de derechas, por unas cosas o por otras, que al final pues, no puede permitirse poner a otra persona que empiece desde cero y que no acumule toda esa barrera, esas balas que ya le ha parado Marlaska. Además, que a ver qué sabe Marlaska sobre algunos asuntos claves del gobierno y que pues, fuera del Consejo de Ministros no sabemos hasta qué punto puede mantener ese secreto. Yo creo que lo más vergonzoso de todo aquí, en realidad, en el tema de las balas, es que acabamos pagándole a Israel el precio de las balas y nosotros nos quedamos sin las balas. Es decir, el ridículo nacional e internacional de darle el dinero con el que Israel va a poder seguir comprando armas, que ya eso nos puede parecer mejor o peor, pero que encima nosotros nos quedásemos sin unas balas que necesitábamos. Claro, al final la dependencia que tiene España a nivel de armamento, a nivel de tecnología, es innegable y claro, no puede permitirse pues, chapuzas como estas. José María, ¿qué opinas tú? Bueno, yo lo que creo es que al final estamos con estas historias que son como cortinas de humo, como pequeños culebrones con los que el gobierno distrae la atención de lo que realmente está pasando. O sea, el problema que tenemos en España es que tenemos un gobierno que no está respetando ni la separación de poderes, no está respetando la legalidad, está imponiendo una agenda política concreta para al final destruir una parte de España solo porque quienes le apoyan, que son los separatistas, se lo están exigiendo. Además de eso, está estableciendo una serie de medidas económicas que están destrozando la economía general de a pie. O sea, el trabajador español está a día de hoy muchísimo peor de lo que estaba antes de que llegase el gobierno socialista, tanto en cuestión fiscal como en poder adquisitivo, la inflación, el acceso a la vivienda, problemas que son terroríficos y sin embargo nos lanzan estas historias, no, es que como un rumor, no, Marlaska quiso dimitir, pero que es que nos da igual que Marlaska, lo que deberían es dimitir todos y ponerse en el banquillo, no solo por la corrupción delictiva y evidente en la que están metidos, sino también por destruir España, que es realmente lo más grave. Que eso es el auténtico problema que están padeciendo los españoles. Marlaska es culpable de tener a unos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que los tiene infrafinanciados. Acordémonos de cómo unos agentes de la Guardia Civil se tuvieron que lanzar en un botecillo hinchable a detener a unos narcotraficantes que iban en unas lanchas rápidas. Es que eso es culpa de Marlaska. Eso es lo que debería motivar la dimisión y la puesta a disposición judicial. Recordemos cómo Marlaska se dedica a trampear y utilizar a la policía para desactivar la reacción pública contra la acción del gobierno. Lo hemos visto en todos esos pueblos donde han salido protestas legítimas y pacíficas y cómo Marlaska, a través de Interior o de elementos concretos dentro de la policía, tratan de desactivarlas acusando a los españoles de violentos. Vemos, es que los escándalos son infinitos, mucho más allá de, pues eso, que nos digan ahora, no, quiso dimitir, pero no lo dejaron. Es que esto es, en el fondo es una tontería. Lo grave de verdad es que están destruyendo España, es que están poniendo a las instituciones de España, que deberían mantener el control del Estado, las están poniendo en una situación de absoluta inoperabilidad. O sea, una vez que estos tipos se marchen, gobernar este país va a ser terriblemente complicado, no solo por la ruina económica que están dejando, sino por haber dejado a las instituciones desactivadas. Bueno, Sánchez, desde luego, no creo que esté pensando en eso que comentas tú, sino en cuál será el panorama a la vuelta de verano. Este mismo diario comentaba, no sé si de forma, bueno, pues para hablar de otras cosas o para llenar las páginas ahora en verano, de una crisis de gobierno a la vuelta de las vacaciones, y señalaba que el ministro Marlaska era uno de los miembros del Ejecutivo que tenía más papeletas para irse. Yo creo que Sánchez sí es consciente del descrédito que tiene acumulado Fernando Grande Marlaska, de la mochila que lleva de polémicas. Pero apuntabas tú, Hugo, que quizás por las cosas que sabe el ministro del Interior, pues no es el que más papeletas tenga para irse, ¿no? Hombre, el ministro del Interior siempre es una persona que tiene mucha información. Es verdad que el CNI depende de Defensa, pero al final el Interior es uno de los ministerios que maneja más información sensible para el gobierno. Y es verdad que Marlaska, según esta información de La Razón, sería el que estaría pensando en dimitir. Pero es verdad que una vez sales del gobierno, que te rodeas de otro entorno y que dejas de estar en la
burbuja de la política, te empiezan a hacer entrevistas, te empiezan a hacer preguntas y puede ser que algunas cosas se empiecen a filtrar. Entonces yo creo que a Sánchez no le interesa tener a Marlaska demasiado lejos, aparte por lo que hablábamos de que es un escudo humano con un personaje tan impopular, pues prefiere centrar la atención en la impopularidad de Marlaska, aunque Sánchez no servirá ya tampoco que en un nuevo ministro que empiece a acumular nuevas polémicas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y a la vuelta hablamos de Huawei. No se muevan. Y un día más continúa el cruce de acusaciones entre los dos principales partidos de España por los contratos del gobierno con Huawei, que está bajo la lupa especialmente de Estados Unidos por filtrar información sensible a Pekín. En las últimas horas hemos conocido que Génova ha pedido al Partido Socialista, ha pedido al gobierno que dé explicaciones por el hecho de que el Ejército del Aire esté utilizando dispositivos Huawei para sus comunicaciones más sensibles. La multinacional china también está a cargo de los datos confidenciales de la seguridad social y, ojo, del almacenamiento de las escuchas telefónicas de policía y de guardia civil. Ayer se lo contábamos, los vínculos que esta multinacional china tiene con el ejecutivo de Pedro Sánchez, especialmente con el expresidente Zapatero, pero que ha llevado sus tentáculos a otras muchas personas, también a Miquel Iceta, el exlíder del PSC, o, por qué no, a la novia del actual ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que fue vicepresidenta aquí en España hace escasos 3 años. Bueno, Miguel Tellado, el secretario general del Partido Popular, les pedía ayer al Gobierno explicaciones. Quería saber, Miguel Tellado, por qué el Gobierno no hace caso a las advertencias, que son muchas, de la Unión Europea y de Estados Unidos. ¿Por qué el Gobierno ha elegido a una empresa china bajo sospecha para gestionar secretos de Estado? ¿No encontró en todo el mundo ninguna empresa más apropiada? ¿Por qué no hace caso de las advertencias de Estados Unidos o de la Unión Europea? Y como siempre, con Sánchez hay que seguir el rastro de la presunta corrupción para encontrar las respuestas a todas estas preguntas. ¿Qué hay detrás de estos contratos? ¿Qué intereses se están defendiendo con estos contratos y quiénes se están forrando con ellos? Queremos explicaciones ya. Con el dinero y la seguridad de los españoles no se puede jugar. Bueno, siempre hay alguien vigilando y en este caso desde el Partido Socialista no han tardado en responder a estas palabras de Miguel Tellado. Lo hacía su recién estrenada portavoz, Montse Mínguez, en sus redes sociales, aludiendo a varias relaciones, varios vínculos, en algunos casos contractuales, del Partido Popular también con esta multinacional china. Tanto en el caso de Madrid, que son las imágenes que van a ver a continuación, como en el caso de Andalucía. Se hacía eco Montse Mínguez, le decía de nada, Miguel, y adjuntaba una foto de Isabel Díaz Ayuso hace unos años en la inauguración de un hub tecnológico de esta compañía de Huawei, en el que participó la presidenta madrileña. También en el Partido Socialista y en Andalucía aseguraban que el pasado mes de agosto, hace exactamente un año, Juanma Moreno estuvo allí en Pekín, en la sede de Huawei, alabando las funciones y todas las capacidades que tiene esta tecnológica, que después también critican. José María, Partido Popular, Partido Socialista, ¿cómo ves este asunto de Huawei, que está dando tanto que hablar últimamente? Bueno, al final lo que veo es aquí que están un poco dando vueltas en torno a lo accesorio, de nuevo. Por un lado, el Partido Popular critica al Partido Socialista por sus acuerdos con China, por su cercanía a China, que es criticable. Hay que entender que España debe acercarse a los que son sus aliados tradicionales y a sus aliados, los que forman ese bloque occidental, que es con quienes tenemos una intención y una estrategia de país y una estrategia nacional clara, y que son los que durante años han servido, bueno, pues de aliados de España, y que no tiene sentido hacer un viraje en la política internacional de España y la situación geopolítica de España para tratar de buscar nuevos aliados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es evidente que con China España tendrá que tener relaciones, pero lo que no tiene sentido es poner intereses estratégicos bajo el control de China. Eso es un riesgo para España y es una auténtica imprudencia hacerlo. Pero lo siguiente es que el Partido Popular tiene un acuerdo de amistad con el Partido Comunista Chino.
Y hasta hace pocos meses lo tenían colgado en su página web, estrechándose las manos, no sé si era Soraya Sáenz de Santamaría o Cospedal, dándose la mano con el presidente del Partido Comunista Chino. Entonces, lo que no vale es que ahora vengan los del Partido Popular a ponerse aquí estupendos con las relaciones con el Partido Comunista Chino, cuando ellos son uno de los partidos de España que tiene una relación estrecha y que presumía de tener una relación estrecha con el Partido Comunista Chino. En definitiva, lo que tiene que hacer España es velar por sus intereses nacionales y tener una red nacional de tanto inteligencia artificial como centros de datos, como administración de metadatos para guardar y proteger pues, todos los intereses nacionales, no solo los datos específicos de interior, sino pensemos también en todos los datos que generan el tráfico de datos que se genera en España diariamente, que es brutal. España debería tener capacidad para almacenar esos datos, debería tener una industria que sirviese para almacenar y tratar esos datos, porque al final no nos equivoquemos, de aquí a 20 años veremos cómo los datos son el petróleo del siglo XXII. Es que es en lo que nos encontramos. Y España ni está ni se le espera en esto. Y llevamos décadas de gobiernos claro, pero hasta que que no hacen nada hasta que no desarrolle esa tecnología o hasta que no lo tenga, tendrá que nutrirse no, pues, Lo que pasa es que no estamos desarrollando esa tecnología, estamos simplemente poniéndonos directamente en manos de un tercero que no es uno de los aliados tradicionales de España y que nos estamos poniendo de nuevo en una situación de riesgo geopolítico. De la que nos está alertando Estados Unidos, de la que nos está alertando Europa. Ayer hablábamos en esta tertulia también que yo echaba de menos, les comentaba a los contertulios, el papel de la Unión Europea y cómo esa organización supranacional bajo la que estamos pues no actúe de alguna manera y no pueda frenar que nosotros contratemos en cuestiones tan sensibles con China, ¿no? Que al final se queda en meros avisos de disuadirnos de contratar. La cuestión no es que sea frenar o no frenar, la cuestión es que Europa debería tener una alternativa a esto. Igual que en su día, pensemos que la Unión Europea nace en su día en torno a activos muy concretos. La Unión Europea nace en torno al carbón y el acero, que eran los dos elementos esenciales, la energía y la producción resultante de tener esa energía. Eran los elementos básicos de aquel momento. A día de hoy, la Unión Europea ha perdido el foco. Se han olvidado de cuál es su objetivo primordial, que era garantizar el futuro en el desarrollo económico de los países que la integran. A día de hoy la Unión Europea en cuestiones de inteligencia artificial ni está ni se le espera, en cuestiones de tratamientos de datos ni está ni se le espera, en cuestiones industriales, en acero, aluminio, cobre, está en pura decadencia. En la generación energética la Unión Europea está en pura decadencia, mientras que en China se inauguran centrales nucleares, pues hablan de 2, 3 centrales nucleares al año. En Europa cada vez que queremos lanzar una central nuclear tenemos que inventar la rueda. Es que estamos en una situación de absoluta dependencia tecnológica de terceros países que es nefasta para el bienestar de los españoles. Y lo mismo podríamos decir en términos agrícolas y en términos agrarios y alimentarios. De hecho, la Unión Europea está pensando en reformar la PAC y en darle un golpetazo terrorífico a los ganaderos y a los agricultores españoles. Eso es en lo que está la Unión Europea. En los tapones de las botellas anclados a la propia botella. Esa es la mentalidad de la Unión Europea y no las cuestiones esenciales para el bienestar de los españoles. En el año 2020, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue nombrado por Huawei como embajador ante Moncloa y yo creo que al final, bueno, pues este vínculo que tiene la multinacional china con Zapatero está detrás pues de muchos de los vínculos que luego ha ido teniendo con otros ministros y que explican también esta preferencia de España por contratar con China, ¿no? Sí, no, el otro día también denunciaba, creo que era Alma Ezcurra del PP, hacía un poco ese hilo de las distintas de los distintos vínculos que existen entre Zapatero, sus hijas y las empresas chinas y el propio Huawei. Entonces, yo creo que igual que nos preguntamos muchas veces qué le debe Sánchez a Zapatero, deberíamos preguntarnos qué le debe qué le debe Sánchez a Marruecos, deberíamos preguntarnos qué le debe Zapatero a China y a muchas otras tiranías como puede ser la venezolana. En general, yo creo que la sombra de estos dos presidentes, del presidente y el expresidente, que a veces parece que manda más que el propio Sánchez, es muy alargada siempre que hablamos de supeditar los intereses nacionales a potencias que, como decía José María, desde luego no son aliadas de España. Y creo que además hay que poner el foco, y es muy importante, en esta hipocresía del Partido Socialista, ¿no? Que empiece ahora como a intentar enmarronar, metiendo aquí que si un centro de datos. No, estamos hablando de que están cediéndole la seguridad nacional a una empresa china que la Unión Europea alerta que espía,
que coge los datos que usamos nosotros para, bueno, por ejemplo, las escuchas policiales. Es que estamos hablando de que maneje esta empresa, Huawei, las escuchas policiales o las cámaras de seguridad de las infraestructuras básicas de España. Entonces, desde luego, que comparen esto con un data center que nos puede parecer, insisto, mejor o peor, con la seguridad nacional, pues desde luego demuestra su hipocresía y cómo intentan siempre mezclar todo para que no se vea cómo ellos están atentando contra los intereses nacionales de España. A ver, el PSOE ha hecho brocha gorda con este asunto porque intentar homologar un centro logístico con 200 empleados a un contrato con el Ejército, la Seguridad Nacional, las escuchas y un montón de historias más, obviamente es brocha gorda y nadie se lo cree por una sencilla razón, porque el hub tecnológico este de Madrid no provocó ni el palo que nos ha dado Estados Unidos ni el palo que nos ha dado la Unión Europea. Yo la pedrada que tengo con este asunto es que todo, incluso buena parte de la política exterior, depende de lo que diga Zapatero. Y que yo tampoco soy muy mayor, pero yo no recuerdo ni un solo expresidente del gobierno tan implicado como José Luis Rodríguez Zapatero en la política interior y exterior del país que gobernó en su momento. A mí me parece una auténtica rareza y me invita a pensar muy mal. Yo nunca, o sea, tened en cuenta que José Luis Rodríguez Zapatero ha asumido de muy buen grado ejercer de Santos Cerdán y se ha prestado a sustituirle ahora que él está en la cárcel para ir a Waterloo a mediar con un prófugo. ¿Y esto por qué es? Pues a mí me da la impresión de que Zapatero tiene una urgencia porque este gobierno aguante lo máximo posible y que no salga lo que pueda tener con Venezuela, con China, porque allí donde hay una dictadura Zapatero siempre está, o allí donde hay una democracia evaluada Zapatero siempre está. Hay que reelegir a Lula da Silva, ahí está Zapatero en la foto. Hay que ir a Venezuela a amañar unas elecciones, ahí está Zapatero. Hay que ir a medrar con China, ahí está Zapatero. Y ahí esa es la sensación por la que yo pienso que está tan metido en la política, porque es el primer interesado en que este gobierno no caiga, por lo que se pudiera saber de sus negociados, que es una circunstancia completamente anómala. Felipe González lo que hace es dar conferencias, entretenerse, dar entrevistas. José María Aznar dijo en su momento, no, yo me voy a dedicar a esto, entró en un consejo de administración, tiene sus FAES, tiene sus cosas, actividades, pues creo que reconocidas y reconocibles, bastante más transparentes que la de Zapatero, pero sin embargo este expresidente último, en fin, tiene unos negocios tan opacos, que yo creo que le tienen verdaderamente inquieto y por eso está tan implicado en la permanencia del sanchismo, ¿no? Hasta el punto, ya te digo, de ir a Waterloo y de prestarse a ser el subalterno de Santos Cerdán, ahora que está en la cárcel. El pasado mes de abril Pedro Sánchez viajaba a China, no sé si recordáis que fue un viaje muy denunciado por la Unión Europea, especialmente por Estados Unidos, ahí en plenas negociaciones de los aranceles. Lo poco que trascendió, bueno, pues fueron algunos acuerdos comerciales, ¿no? No sé si pensáis que todo esto que está saliendo ahora pues parte de esa reunión con Xi Jinping y si todavía pueden salir nuevas cosas en los próximos meses. A mí lo que me inquietó de aquel viaje fue que rompiera un poco la estrategia comunitaria, porque si somos una Unión Europea, pues nos lo tenemos que creer, y si no, pues no nos lo creamos. Pero que volviera con un acuerdo distinto al pactado con la Unión Europea en materia de coche eléctrico, a mí personalmente me inquietó. Porque vale que, no me parece bien, pero bueno, vale que tú le metas el dedo en el ojo a Estados Unidos, pero que ya rompas un consenso comunitario ya me parece de aurora boreal, francamente. No sé qué salió de aquella reunión. Es verdad que muchos mandatarios, incluso líderes regionales, van luego también en fila de a uno a China a negociar y a vender sus respectivos productos y no sé finalmente qué sale de allí, pero una cosa es, como dice José María, de que tú te tienes que entender con China en tanto que es un socio grande y demás, pero tus prioridades tienen que ir por otro lado. Una cosa es buscar entendimiento y otra cosa es llegar a acuerdos tan relevantes como cederle, en fin, cuestiones de seguridad nacional y contratos gordos que te enemisten con la Unión Europea y con Estados Unidos, que eso sí que de verdad tendrían que ser tus socios estratégicos. José María. Aquí hay una cuestión y, bueno, habláis, Zapatero es evidente que es uno de los grandes corruptores y padrinos ideológicos de esta mafia socialista en la que estamos, pero yo creo que este PSOE no existiría si no fuera por Felipe González. Sé que ahora parece que, bueno, sí, que no, Felipe González, pero es que acordaros, Felipe González es el PSOE del caso Filesa. Financiación ilegal del Partido Socialista, el PSOE de los GAL que pagaban con dinero público, o sea, el PSOE de Roldán que robó los fondos de los huérfanos de la Guardia Civil. Es que es terrorífico y que mandaron a un sicario a secuestrar a Roldán para traerle, o sea, es el PSOE, es las chapuzas los primeros pasos de esos de corrupción y la primera construcción de esa mafia socialista empieza con Felipe González. Recordad también que el cambio del
método para el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial viene con Felipe González. O sea, es el primer golpe que se le da a la conquista del Poder Judicial, a la anulación de la separación de poderes. Y eso lo da Felipe González. Y luego la mayoría absoluta de Aznar no lo deshace. Acordaos. Entonces, yo creo que señalar solo a Zapatero es dejar fuera a gran parte de los culpables o de los responsables de la mafia socialista, que sin duda es Felipe González uno de ellos. Podemos pensar que en menor proporción, pero porque estaba empezando a subir esa escalera de la corrupción. Y lo mismo, en otros términos, recordad que José María Aznar es el primero que cede la educación a los separatistas catalanes para conseguir su primer gobierno. Y de nuevo, cuando llega su mayoría absoluta, eso no lo cambia. Pensemos también en todos los gobiernos que han tenido una mayoría absoluta en España y que nunca jamás han tocado el sistema electoral español, pudiendo hacerlo, para sacar a los separatistas de la ecuación de gobierno en España, y no lo han hecho. En definitiva, yo creo que en la corrupción sistemática que vemos en este gobierno socialista, al final hay muchos colaboradores necesarios. Eso en primer lugar. Y por otro lugar, empezamos con la corrupción del actual gobierno y tenemos a Pepiño Blanco con una consultora en la que participan PP y PSOE, que es uno de los grandes avalistas de Huawei en España. Tenemos también a Pepe Bono, que es un tipo que ha creado una fortuna, nadie sabe cómo, dedicándose exclusivamente a la política, muy relacionado, por cierto, con Marruecos. Tenemos también a Zapatero, que es el avalista de Venezuela y de China frente al gobierno de España. Es que es un desastre. Y nadie, bueno, nadie no, sí que estamos tirando del hilo, pero solo Vox está tirando del hilo porque los gobiernos que han ido sucediéndose de este bipartidismo, al final lo que se dedican es prácticamente a taparse los unos a los otros y al final las alfombras nunca se limpian. Yo no puedo decir nada más de lo que has dicho ya, José María. A nosotros esto ya nos suena un poco... Bueno, yo soy joven, pero es verdad que me gusta mucho la historia de España, también la historia reciente, y es verdad que, como decía José María, PP y PSOE han sido muchas veces culpables de muchas de las decisiones erróneas que han llevado a España a una mala decisión. Pero es verdad que creo que es importante centrar el tiro en el tándem que hacen Zapatero y Sánchez, sin blanquear desde luego todos los gobiernos o todas las decisiones nefastas que llevaron a cabo Felipe González y otros políticos socialistas, pero creo que poner el foco en ese tándem Zapatero-Sánchez, en cómo siempre se apoyan, siempre tienen esos vínculos con estas narcodictaduras como Venezuela, con dictaduras como la China, porque al final China no deja de ser una dictadura por mucho que sea hasta cierto punto un país con unos intereses comerciales muy importantes. Entonces, cuanto más centremos el tiro en estos líderes, cuanto más nos centremos en averiguar qué le debe Zapatero a China, qué le debe Sánchez a otros países, por qué se están tomando estas decisiones contrarias al interés de España, creo que más fácil será sacar a la luz la verdad. Nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta hablamos de economía. Aquí les esperamos. Pues tenemos que hablar de financiación porque hoy hemos conocido los datos de liquidación de las comunidades autónomas del año 2023 que desde luego desmontan el discurso separatista que justifica, entre otros, ese cupo catalán. La Comunidad de Madrid triplica la aportación a las comunidades autónomas que Cataluña, pero recibe prácticamente los ingresos. La comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso debuta este año entre las más infrafinanciadas, junto a Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Todas ellas piden a gritos una reforma de este sistema de financiación. El Gobierno otorgará la financiación singular para Cataluña, recaudarán todos sus impuestos y gestionarán su propio IRPF, tal y como querían los independentistas. Según el argumento del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, Cataluña recibe un trato injusto en comparación con otras comunidades, sobre todo con Madrid, a la que acusa de dumping fiscal. Pero lo cierto es que tras la recién publicada liquidación de 2023 y con los datos en mano, Madrid aporta el triple que Cataluña a la
caja común regional, pero recibe la misma financiación por habitante. Según la información aportada por el Ministerio de Hacienda, Madrid es la comunidad que más aportó en 2023 al resto de regiones. Superó los 7.900 millones de euros, 3 veces y media más que Cataluña, que inyectó 2.200 millones. Y junto con Baleares, con 358 millones, fueron las 3 únicas regiones que aportaron más de lo que recibieron. Según la FDA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, una vez saldadas las cuentas del sistema, lo curioso es que tanto Madrid como Cataluña recibieron 3.400 euros por habitante. Es decir, Madrid aporta el triple que Cataluña, pero recibe lo mismo por habitante. Pero a Salvador Illa no le parece suficiente y sugiere que la Comunidad de Madrid debe incrementar su aportación, ya que se beneficia, según dice, de abundantes ingresos adicionales gracias al efecto capitalidad. Paralelamente, Cantabria es la región mejor tratada por el sistema, porque recibe 1.000 euros más que Madrid y Cataluña por habitante. Y del lado contrario, las regiones menos beneficiadas son Murcia y la Comunidad Valenciana, que reciben 3.200 euros. Y le sigue Andalucía. Un sistema así, donde la solidaridad no guarda proporción con el retorno, resulta cada vez más incomprensible para muchos territorios. La reforma del modelo de financiación lleva pendiente desde hace más de una década, pero con un gobierno sin mayoría y sin presupuestos, nadie espera que llegue pronto. Bueno, pues esta información llega después de que hace unos días les contásemos en esta tertulia que Salvador Illa, en un intento pues de apartar el foco de la polémica de esa financiación singular que está siendo negociada a petición de Esquerra Republicana, acusase a la Comunidad de Madrid de dumping fiscal. Dice Salvador Illa que este es el motivo por el que las inversiones no llegan a Cataluña y, sin embargo, sí llegan a la Comunidad de Madrid. Hugo, ¿qué te parece este asunto? Pues mira, lo primero, porque aquí hay mucha tela que cortar, es que lo que hacen los socialistas siempre, lo que hace este PSOE es mentir. No saben hacer otra cosa que mentir. Primero porque es falso que Madrid, con impuestos más bajos, esté aportando menos. Es decir, la aportación de las comunidades autónomas depende de sus ingresos teóricos, es decir, si no aplicasen ninguna política distinta de, digamos, un estándar, y no de los reales, es decir, de los que realmente ingresa si modifica las políticas, rebaja el IRPF. Eso luego va a las cuentas regionales, pero no a las cuentas nacionales. Luego, como habéis dicho aquí en el Toro, efectivamente, Madrid es una de las comunidades autónomas que más aporta al Fondo Común, la que más aporta, de hecho, mucho más que Cataluña. Y de hecho, si aplicase Madrid el principio de ordinalidad que pide Cataluña, es decir, que cada comunidad reciba lo que aporta, Madrid sería la más beneficiada. Entonces, lo que ocurre aquí es que Cataluña, con décadas de gobiernos socialistas y nacionalistas, aplica unas políticas de impuestos más altos, de gasto más alto, que evidentemente están perjudicando a la región. Mientras que Madrid, con impuestos más bajos, está consiguiendo, no con un efecto capitalidad, porque Madrid lleva siendo muchos años capital, y antes, por ejemplo, durante el franquismo, con el Estado unitario, era Cataluña la que tenía mejores datos. Bueno, pues pese a eso, son las políticas de Madrid las que están haciendo que Madrid, con un sistema autonómico que fueron los catalanes y los nacionalistas catalanes y los nacionalistas vascos los que lo pidieron, bueno, pues con ese sistema autonómico de descentralización es con el que Madrid ha logrado su mayor prosperidad, con esas decisiones que libremente han tomado los madrileños de tener menos impuestos y de tener, en definitiva, mayor libertad. Mira, por ponerle números, Madrid, con muchísimo menos impuestos, que Cataluña creo que tiene como unos medio centenar de impuestos propios, solo ellos, Madrid recauda 2,5 veces más que Cataluña. Es que Madrid es el antagonista financiero y económico de Cataluña, y es la contraposición de un modelo socialista como hay en Cataluña y un liberalismo, digamos, imperfecto aquí en Madrid. Y eso, la prueba del algodón es, pues primero, que a Cataluña han vuelto solo la mitad de las empresas que se fueron durante el proceso. Y la segunda prueba del algodón es que hay empresas que van de Cataluña a Madrid, pero no hacen el sentido inverso. Que esto es como siempre se dice, no, es que socialismo y capitalismo es lo mismo. No, señor, no he visto yo muchos cayucos tirar de Miami para Cuba, pero sí he visto tirar de Cuba para Miami. Entonces, esto es un poco lo que ocurre con el tema de Madrid. Los números de Hacienda cantan y no creo que haya un discurso, una ideología que se pueda contraponer a ellos. Quiero decir, todo es opinable, pero los números, quiero decir, no podemos entrar a discutir los números porque entramos en una especie de discurso terraplanista para acabar diciendo que no, es que Madrid hace dumping fiscal. No, señor, como decía Hugo, Madrid lleva siendo capital un montón de años y hubo un montón de años en los que Cataluña, cuando no se le fue la olla con movidas identitarias, abriendo embajadas por medio mundo y tirando dinero en el famoso hecho diferencial, pues era una comunidad pujante. Y ahora no lo es, ¿por qué? Porque ahora, en fin, cuando la ideología entra
por la puerta, pues la pasta al final acaba saliendo por la ventana. Y un apunte, con unos aranceles que ha tenido siempre Cataluña, que les han privilegiado frente al resto de comunidades autónomas, que aquí el problema es que catalanes y vascos se quejan cuando son otras comunidades a las que les va bien, pero ellos siempre han estado privilegiados con unas políticas que incluso se mantuvieron durante el franquismo en detrimento del resto de regiones españolas. Y siempre me parece muy curioso cómo la izquierda habla de Madrid, Madrid, por tener la misma libertad o la misma autonomía que ellos, y no denuncian nada de lo que ocurre en País Vasco, que es una comunidad que recibe más de lo que aporta por culpa del cupo vasco y que tiene el doble de financiación per cápita que el resto de españoles, que los valencianos, que los extremeños, que los propios catalanes. Entonces siempre se ataca a Madrid y no a un sistema que es auténticamente feudal, completamente injusto, como es el del cupo vasco, y que no existe en ningún otro país del mundo, que no es ni federal, ni liberal, ni nada de esto que quieren decir, no, es que esto es el federalismo. No, no. Ni Estados Unidos ni Alemania tienen un sistema que se le parezca a lo que ocurre en País Vasco, que es un auténtico privilegio injusto frente al resto de españoles. Y sobre todo que bajar o subir determinados impuestos es algo que está contemplado por la Constitución y por la ley, y sin embargo Claro. lo que vamos a tener que modificar, si al final se aplica esa financiación singular en Cataluña, va a ser la Constitución, ¿no? Que al final no permite ese tipo de... Perdón, porque, a ver, aquí yo creo que más allá de la Constitución, una Constitución que ahora parece que a todo el mundo se le llena la boca diciendo, no, es que la Constitución no permite, no lo permite. O sea, es que más allá de la cuestión de la Constitución es una cuestión de justicia material. Solidaridad. Bueno, pero tampoco solidaridad. O sea, aquí lo que hay que pensar es en la financiación. O sea, tenemos que casi que darle una vuelta de 180 grados al modelo político en el que estamos inmersos y en el que este discurso de la Constitución nos lleva. O sea, el sujeto político en España deberían ser los españoles. O sea, en lo que deberíamos pensar es en cuál es la financiación que recibe cada español, cuál es la situación de beneficios sociales que recibe cada español en cada momento, independientemente de cuál es la financiación o no de cada región, porque al final con lo que nos encontramos es que, como decía Hugo, las provincias vascas son la región de España que más dinero público reciben per cápita, pero sin embargo luego no son las que más el vasco de a pie no recibe tanto dinero per cápita como el que recibe la administración vasca. Es decir, reciben una grandísima financiación que malgastan en una grandísima proporción. Aún así, cada vasco sí recibe más dinero que cada asturiano, pero por el camino se ha perdido una cantidad ingente de dinero. ¿Por qué? Porque como nadie sabe exactamente cuánto hay, nadie sabe exactamente cuál es el coste real final de la administración pública, los políticos que llevan allí gobernando durante 40 años tienen margen casi infinito para robar. Tanto es así que el Partido Nacionalista Vasco es el partido con más corrupción por cada representante público que tiene de España. Es tremendo, piénsenlo. Los millones robados por el PSOE son muchísimos más que los robados por el Partido Nacionalista Vasco, pero es que el Partido Nacionalista Vasco tiene muchísimos menos representantes también en España. en corrupción per cápita, ¿no? Claro, habría que hacer una estadística de la corrupción por representante público, y el Partido Nacionalista Vasco gana por goleada. Tanto es así que toda la familia de la mujer de Aitor Esteban, porque quien manda no es Aitor Esteban, quien manda es la mujer de Aitor Esteban, que es la que es vasca del PNV, de 7 abuelos miembros del PNV. Se reparten entre ellos todas las entidades públicas, el puerto de Bilbao, la autoridad industrial que hay, que no sé cuál es el nombre exacto, en San Sebastián. Todo está en manos de la familia de esta señora, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo. Pero es que además a todo el mundo se le está llenando la boca con que si Madrid va mejor, si Madrid va peor. Lo cierto es que Madrid, en términos de PIB per cápita, está igual que estaba prácticamente en el año 78. Si hacen un análisis, que lo tiene hecho Jesús Fernández Villaverde en el último libro que han publicado sobre la financiación autonómica, el PIB per cápita de Madrid está más o menos en un 136%, representa, con respecto a la media, un 136% de la media del PIB de España. Es decir, están más o menos en la misma senda. O sea, no ha habido un cambio significativo. El que sí que se ha hundido es el de Cataluña, sin duda. Pero lo que tenemos que estar, y volvemos a la cuestión, no es tanto en el PIB per cápita, en el PIB de cada región, es en el PIB per cápita. ¿Por qué el PIB de España bruto aumenta? Porque España ha aumentado su población desde que gobierna Pedro Sánchez en 3 millones y algo de personas, solo con la inmigración que ha venido. Hemos perdido 700.000 chavales que se han ido
y 3 millones han venido, 2 millones y pico de personas arriba. Y la realidad es que eso hace incrementar el PIB en bruto, pero a lo que tenemos que ir es al PIB per cápita. Y lo cierto es que el PIB per cápita de toda España lleva estancado 30 años, sobre todo si vamos a los términos reales. Por lo tanto, mucho más allá de esa discusión de la financiación autonómica, no financiación autonómica, lo que tenemos que entender es que el sistema autonómico es un lastre para España, que se ha revelado como multiplicar el número de entidades que se dedican a gastar y por lo tanto dificultar muchísimo examinar a cada una de ellas. Y al final lo que pasa es que los españoles cada día son más pobres. Y lo único que pasa es que las administraciones públicas se pasan la pelota entre ellas. Y al final aquí no hay vivienda. Pero no hay vivienda y uno dice que es el ayuntamiento, el otro dice que es la comunidad, el otro dice que es el gobierno. Y al final por ti por mí la casa sin barrer. Y los españoles cada día están más pobres. No hay acceso a la vivienda, no hay acceso a la financiación. Al final no hay futuro, la universidad cada día está peor. Es que esa es la situación. Luego hablaremos del empobrecimiento de los españoles. Jorge, no sé si quieres comentar. No, iba a decir que al sistema autonómico se le vieron mucho las costuras, primero en la pandemia y después con la DANA, que son dos ejemplos bastante recientes que creo que a la población se le va a quedar durante bastante tiempo grabado. Por llevar el tema este a la cuestión electoral, el cupo catalán y la financiación autonómica, si finalmente prospera el plan que hay, que es profundamente lesivo y agravioso para el conjunto de los españoles, es también profundamente lesivo para el Partido Socialista, porque en Madrid Óscar López se va a despeñar, porque Madrid es una de las principales agraviadas y está entrando en la lista de los peor financiados. En Andalucía María Jesús Montero se va a despeñar, porque el andaluz está harto de ver cómo Cataluña tiene manga ancha para todo tipo de desmanes y Andalucía sigue siendo una de las comunidades peor financiadas. En Valencia, Diana Morant, incluso teniendo enfrente un presidente del PP tremendamente marcado por una desgracia climática, es incapaz de ganarle todavía en las encuestas. Entonces, yo creo que el PSOE nos está entrampando en un negocio de financiación autonómico malo para el conjunto del país, pero pésimo electoralmente para ellos, porque, ya te digo, en Madrid, en Andalucía y en Valencia, que son comunidades que aglutinan una cantidad de población descomunal, están perdidos, absolutamente perdidos y con muy mala pinta, vamos, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen las encuestas comerciales, las que se juegan el prestigio y el patrimonio, no decís las encuestas de verdad. Y yo quiero ya apostillar que no solo es malo para todos los españoles, malo para el Partido Socialista, que eso me parece fantástico, que se fastidien ellos, sino que es malo para los propios catalanes. El problema de los catalanes no es tener la solución para los catalanes no es un cupo que, con los datos que calculaba Jesús Fernández Villaverde, que mencionaba ahora José María, no va a mejorar la vida de los catalanes. Lo que va a mejorar la vida de los catalanes es gastar menos, recaudar menos también, asfixiar menos a los catalanes. Y luego, yo sí que en ese sentido creo más en el Estado de las autonomías o creo en la descentralización, creo en que los ciudadanos tengan una administración que pueda servir de contrapoder al gobierno nacional, pero es verdad que hay que corregir muchos de los defectos del sistema autonómico que se configura en 1978. Pero desde luego creo que es importante también que con este sistema autonómico podemos señalar perfectamente las políticas socialistas y nacionalistas de los gobiernos de Cataluña y cómo son esas las que han empobrecido a los catalanes, que no le pueden echar la culpa ya a los españoles, no le pueden echar la culpa a los madrileños, ellos son los únicos responsables de las políticas que han empobrecido a una de las regiones más bonitas, más importantes de España, como es Cataluña. Bueno, se habla mucho en el plano económico de la financiación singular de Cataluña. La semana pasada hablábamos aquí también de la pérdida de poder adquisitivo que Sánchez no reconocía en su balance final de curso. Desde Vox, José María, siempre estáis denunciando cuando tenéis la oportunidad la carga impositiva que soportan los españoles y tú aportabas en tus redes sociales un gráfico diferenciando aquello que nos embolsamos a diario los españoles con lo que tenemos que dar en impuestos directos. Ese es el tuit que publicaba José María Figaredo. No sé si se puede ver esa imagen más grande, desde aquí se aprecia regular, pero bueno... La imagen es interesantísima y esto sale de un señor, es un privado cualquiera, la verdad es que él es un profesional de la economía que como hobby se dedica a sacar muchísimos datos y saca algunas gráficas interesantísimas. John González, recomiendo que le sigan y echen un ojo en sus redes, pero ahí verán, hace un análisis de cuál es la diferencia entre el coste empresa de cada trabajador y luego el salario neto. Piensen, el coste empresa es lo que tiene que desembolsar cada empresa cada vez que le pagan y el salario neto es lo que le llega al bolsillo. Bueno, pues un tipo con un salario medio, un salario, o sea, para meterse en el bolsillo, piensen 18.500 euros, no es ninguna fortuna. Alguien que recibe en su bolsillo 18.000 euros tendrá una vida, bueno,
en España no es un millonario. Y sin embargo, este tipo solo recibe un 60% de lo que ha producido. Es decir, hay un 40% adicional que se lo ha llevado la administración pública. Y esto hay que ponerlo en valor. Hay que entender cuál es el coste de la administración y cuál es el coste que pagan los españoles más humildes. Y repito, este 40% que se lleva la administración, estamos hablando en cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF. Añádenle a esto que se cobrará de esos 18.000 euros el IVA, el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, el IBI, el impuesto al tabaco, el impuesto a la gasolina, todas las tasas diversas que tenemos. Es que la presión fiscal que padecen los españoles es terrorífica. Los españoles más humildes. Porque ese es el problema, que la gran masa de los españoles piensen que en España cobrar más de 36.500 euros al año te mete en el 10% de las declaraciones de la renta más altas. 36.500 euros te meten en el 10% más rico de España, digámoslo así. Es que ese es el problema en el que estamos. Y los trabajadores españoles están asfixiados con impuestos. Y esto al final lo que es un lastre para la economía, un lastre para los españoles, y que lo único que hace es engordar el Estado, que no demuestra o no señala o no enseña a los españoles cuál es el coste real. Nadie puede ver, o es muy difícil ver, de lo que tú ganas, de lo que tú trabajas, cuánto se lleva la administración pública, ver un recibo de eso. Si lo viesen los españoles estarían escandalizados, claro, y por eso el gobierno insiste en esconderlo, en ocultarlo, en mentir al respecto, en falsear sus cifras, y la realidad es esta. ¿Y todo este dinero en qué se va? Se va en una grandísima proporción a subvenciones absurdas, a gastos tontos. Pues oye, la Asociación de Mujeres Caficultores del Cauca, es un distrito en Colombia, recibe dinero de España. La Asociación de Jueces de Mozambique recibe dinero de España. Y es que son infinitos poquitos que al final hacen que sume una grandísima masa de dinero de los españoles que básicamente se dilapida en tonterías que desde luego no redundan en el beneficio del bienestar de los españoles. Pues muy interesante todo esto que apuntas, Hugo. Jorge, no sé si queréis... No, me acuerdo una vez que Garamendi propuso que el trabajador recibiera todo su sueldo para que luego después fuera aportando todos estos impuestos ¿cómo decirlo?, unilateralmente, para que viera exactamente cuánto era lo que el Estado le venía picando del bolsillo, y bueno, la izquierda se puso de uñas, ¿no?, por aquel asunto. A mí lo que más me apena de todo esto es que, estando España en récord de recaudación vía impuestos, los trenes se paren, las listas de sanidad, las listas de espera sanitarias crezcan y las carreteras estén de auténtica pena. Es decir, que estamos en récord de recaudación, pero sin embargo las infraestructuras van objetivamente mucho peor. Bueno, esto, perdón, te interrumpo, hay un gráfico buenísimo que indica la evolución de la inversión de España en infraestructuras. Y vemos cómo va creciendo hasta 2007, y en 2007 pega un bajón y estamos en niveles de los 90. Es lo que sí que ha aumentado, las transferencias de la Caja Común del Estado a la Seguridad Social. Porque es verdad que hay que denunciar todas esas pequeñas partidas que van gastándose en chorradas que no redundan en el beneficio de los españoles, pero el gran agujero de las cuentas públicas españolas, el gran sumidero que absorbe gran parte de los impuestos de los españoles y que impide que parte de ese dinero se dedique a infraestructuras, que se dedique a defensa, que se dedique a vivienda, son las pensiones, no las pensiones, el déficit de las pensiones, es decir, lo que se ha subido las pensiones que no se puede pagar con las cotizaciones, porque aquí se ha hecho una política irresponsable de subir las pensiones más de lo que se podía cubrir con las propias cotizaciones. ¿Cómo cubrimos ese gap? ¿Cómo cubrimos ese hueco? Con los impuestos de los españoles, que insisto, son una parte, una vía distinta de financiación de las cotizaciones sociales. Y esto creo que también es muy importante denunciarlo. No significa, evidentemente, que nuestros pensionistas no se merezcan cobrar su pensión, pero sí que es verdad que no se puede subir de forma irresponsable, como se hizo, no sé si fue en 2021 o 2022, un 8% las pensiones, si no hay dinero para cubrir esas pensiones. No, y a todas indistintamente, la máxima, la mínima, claro. Se dijo, ¿la inflación de cuánto ha sido? Lo mismo de 8,50 al que tiene la mínima que 500 al que tiene la máxima. Al que cobra 2.900 y le mete un 8,3 al que cobra 700. Eso yo creo que también que hay una cierta proporcionalidad. José María, que te he interrumpido. No, perdón, pero dicho esto, aprovecho para colocar una cuña comercial. Esta cuestión de la inversión en infraestructuras y el problema de la situación de las pensiones lo hemos incluido en Vox, en el último programa económico, que incluye medidas que ya se habían anunciado, presentado o incluso desarrollado, pero las hemos metido en un compendio
interesantísimo. Hicimos la presentación hace unos meses, el documento está colgado online y sugiero a todo el mundo que googlee Programa Económico Vox 2025 y que le eche un ojo, porque hay medidas que yo creo que son muy interesantes y que van un poco en la línea de lo que habéis sugerido. Vamos a seguir hablando de Vox, nos tenemos que ir a Jumilla, en Murcia, que es hoy desde luego el centro de la polémica, después de que allí el ayuntamiento, que está gobernado en minoría por el Partido Popular, haya decidido que a partir de ahora en las instalaciones municipales deportivas pues se ciñan todos los actos que se celebren en su interior a temas deportivos o a temas aprobados por el consistorio. Esto es lo que dice la literalidad de esa moción que ha sido enmendada por parte del Partido Popular, que partía de Vox, pero que en su literalidad dice lo que acabo de enunciar. En la práctica, ¿esto en qué se traduce? Bueno, pues que a partir de ahora las más de 1.500 personas musulmanas que viven en esta localidad no van a poder celebrar allí pues fiestas tradicionales del Islam, como pueden ser la fiesta de ruptura del Ramadán o la tan polémica fiesta del Cordero. Esto es lo que se anunció en las últimas horas. Se ha hecho en un momento especialmente significativo porque allí Partido Popular y Vox están cerrando estos días los presupuestos. El Partido Popular gobierna en minoría, con lo cual necesita los apoyos de Vox. Este asunto, que podría haber pasado desapercibido, lo cierto es que ha levantado una polvareda dentro del gobierno de Pedro Sánchez, que ya ha anunciado una investigación para ver si existe un delito de odio. Podemos va un paso más allá y anuncia que va a llevar este asunto a la Fiscalía. José María, te lo digo a ti por aludido directamente con este asunto. La última novedad que hemos conocido esta tarde es la decisión de los obispos, de la Conferencia Episcopal, de denunciar este asunto porque creen que persigue o que violenta de alguna manera derechos fundamentales e incluso algún artículo de la Constitución. Bueno, ¿Qué nos puedes decir tú? Yo creo que aquí están de nuevo un poco entre la Conferencia Episcopal y compañía, un poco descentrando la realidad. Aquí nos encontramos con que los vecinos de pueblos y barrios de España son los que tienen que padecer las consecuencias de esa inmigración ilegal, masiva, y que no pretende integrarse en España, sino que por el contrario lo que pretende es imponer sus costumbres. Entonces ahora toda España tiene que aguantar que se produzcan sacrificios en la vía pública o en lugares públicos, sacrificios de corderos. Oiga, es que eso en España no se hace. Usted quiere sacrificar, va usted al matadero con las medidas sanitarias. Es que eso es lo que hay. Y el problema es que Jumilla no es más que la consecuencia natural del hartazgo de los españoles que tienen que aguantar esto cada día en sus barrios. Porque es que estos señores que redactan el manifiesto de la Conferencia Episcopal, esos señores de la Moncloa, esos señores que se indignan en la calle Serrano por la libertad ideológica y religiosa, es que esos señores no padecen estos problemas. Es que los políticos no viven en sus barrios esta situación. Quienes viven la inseguridad, quienes viven con estos ritos en la vía pública, quienes conviven con otras muchas cuestiones, pensemos en matrimonios forzados, pensemos en velo, burka, imposiciones a las mujeres, pensemos en la mujer que es obligada a caminar unos pasos por detrás del marido, pensemos, es que eso quien lo vive son los españoles más humildes. Es que eso es lo que no puede ser. Ciñéndonos a la ley y sobre todo a este artículo de la Constitución que enunciaba la Conferencia Episcopal, el artículo 16 de la Constitución efectivamente protege esa libertad religiosa y el poder hacer pues, todos los actos que esto implica, excepto en los casos en los que altere el orden público protegido por la ley. Entonces mi pregunta es, efectivamente tú mencionabas la fiesta del Cordero, que puede gustar más o menos, pero en el caso de la fiesta del fin del Ramadán, ajustándonos exactamente a lo que recoge la ley, ¿cómo podemos justificar esa ruptura del orden público? Pero que no, o sea, no... Haciendo un poco de abogado del diablo, no quiero... Pero que no nos agarremos a la literalidad de un artículo, esto dice, no, pensemos en la cuestión general, pensemos en el problema que enfrenta España, pensemos en que aquí se está produciendo un choque cultural, una imposición cultural, por un lado, que pretende establecer en España prácticas que no son las españolas y pretende imponerlas en la vía pública, pretende imponerlas en lugares públicos. No son prácticas que se ciñan a la intimidad, no son prácticas que se ciñan a un centro religioso, no, son prácticas que quieren imponerlas en el lugar público, quieren imponerlas en la vía pública, quieren imponerlas en tu barrio, en tu calle, en tu pueblo. Esto es lo que no puede ser. Entonces, si tan necesarios son esos ritos públicos ostentosos,
Es que donde se deben practicar es en sus países donde son tradicionales. Entonces, lo que no se comprende es que la propia Conferencia Episcopal pretenda colaborar en la imposición de unas prácticas culturales que son extrañas en España por personas que podrían estar perfectamente viviendo en países en las que sí son tradicionales. Es decir, esta inmigración que pretende imponer aquí en España unas costumbres, ¿por qué no se va a vivir a países de origen islámico, donde estas costumbres son perfectamente naturales y donde no tendrían ningún problema? Pero no, vienen aquí a imponer las costumbres, eso es lo que no puede ser. Entonces, la inmigración para España es fantástica, pero lo que se pide es esa integración cultural. Tenemos que entender que en España hay unos ritos y unas costumbres y lo que deben hacer es practicarse. La libertad religiosa, por supuesto, pero siempre adaptándose a la cultura y a la tradición que hay en España. Yo si puedo ¿Qué opináis contestarte, vosotros, José María, Jorge? compartiendo en gran medida, de verdad, la preocupación con el crecimiento de este separatismo islamista, y lo llamo separatismo porque lo que se busca es una separación social, la creación de una ley separada de la general, de la aplicación de la Sharia, de, como has dicho tú, determinadas prácticas que son contrarias a los propios derechos y libertades reconocidas en la Constitución y a los propios valores humanos que compartimos todos los europeos. Sí que creo que al final aquí el tema, y quiero preguntártelo de verdad, aquí ya como estudiante de Derecho y con sincera buena voluntad, es qué solución propone Vox si lo que quiere es un poco, ¿no?, como prohibir que otras religiones, especialmente la islámica, puedan públicamente realizar ritos religiosos, porque aquí al final estamos hablando de ritos religiosos. Más que nada porque evidentemente la Constitución permite, y eso es un hecho, nos guste más o menos la Constitución, yo en este caso sí que estoy a favor de la libertad religiosa y de culto en la vía pública o en la vía privada, tal y como está recogido en la Constitución, pero ¿qué propone Vox? ¿Cómo se modifica la Constitución? ¿Propone modificar la Constitución, salirse de la Unión Europea con su Carta de Derechos Fundamentales? Al final, el tema aquí es que con la legislación que tenemos en España, que se puede no compartir la Constitución y querer cambiarla, es completamente legítimo, pero no se puede prohibir el rito en el espacio público. Con la de 1812 se podría, que decía que la única religión practicable en España era la católica, pero con la que tenemos hoy no se puede. Por tanto, ¿propone Vox cambiar la Constitución? Pero es que estamos en un debate que no es el que es. Para celebrar cualquier tipo de rito, cualquier tipo de celebración deportiva, religiosa, cualquier tipo, en la vía pública tienes que solicitar un permiso. Y ese permiso se concede o no se concede. No es cuestión de, no, ahora prohibidos todos los ritos. No, que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que en España hay que pedir permiso para utilizar la vía pública. Y la vía pública no debe utilizarse para cuestiones que son antípodas culturales a España. Pero un segundo. Y es que aquí de repente se monta un barullo tremendo porque no se va a celebrar la fiesta del Cordero, que para que todos nos entiendan, es que es el sacrificio en lugar público de cientos de corderos, siendo un pueblo pequeño serán cientos de corderos, si fuese una ciudad grande serían miles de corderos en la vía pública, sacrificándolos, desangrándolos en la vía pública. Es que es una cosa que en España no encaja, no es una parte de las tradiciones culturales españolas, no es una parte de las costumbres religiosas españolas, no lo es. Pero es que igual que no lo son tantas otras cuestiones, entonces no ha lugar. Pero es que aquí se monta mucho lío en torno a esto, pero es que el rey de Marruecos acaba de prohibir la celebración de la fiesta del Cordero en Marruecos y ahí parece que no hay problema. Entonces, si de repente en un pueblecillo de España se dice que no se va a celebrar la fiesta del Cordero, eso es un grandísimo problema y la comunidad islámica está terriblemente soliviantada, pero si dice el rey de Marruecos que en todo Marruecos no se celebrará la fiesta del Cordero, ahí no hay ningún problema. Entonces, la cuestión no es un debate sobre la Constitución o no, la cuestión es un debate sobre la adaptación cultural de quien venga a España. Quien venga a España debe acoger y abrazar las costumbres y tradiciones de España. Que libertad religiosa, toda, por supuesto, pero acercándose o abrazándose a las tradiciones culturales de España. Jorge, ¿qué no, que el problema es dónde pone eso, José María, esa es la cuestión. Si yo entiendo perfectamente, yo soy católico, practicante, pero yo creo que con la Constitución en la mano, yo sí creo en la literalidad de la Constitución, en los artículos que me favorecen y en los que no. Yo creo que con la ley en la mano no se puede prohibir eso, y, me sabe mal. Pero no es cierto. Me sabe mal. Tú puedes, no es cierto, lo cierto es que se ha impedido que salgan pasos de Semana Santa. Voy a ser brevísimo. Con la Constitución en la mano eso se puede realizar. Tú luego puedes ir ya a ordenanzas locales, de ruido, de horarios. De hecho, por ejemplo, esta semana se ha investigado a 3 personas en Guadalix de la Sierra por maltrato animal justamente en la fiesta del Cordero. Entonces, con la Constitución en la mano,
me parece que, por desgracia, no lo tenemos que comer, porque a mí no me gustan. O sea, yo soy católico, a mí lo que me gusta es el Paseo de la Borriquilla, la Virgen del Pozo Viejo en mi pueblo y el Jesús del Gran Poder. Pero, con la Constitución en la mano, me da que esto, salvo que no infrinja alguna normativa local, tiene que... Siempre hay subterfugios, que al final lo pero que es que esto es una norma local, es que estamos hablando de una norma local. Pero lo que se ha no estamos hablando de una es... cuestión, una modificación de la Constitución, ¿o no? Ahí se ha pedido un permiso para celebrar y se dice no. Bueno, no se celebra, no es exactamente eso. En Jumilla lo que se ha hecho ha sido una prohibición general de que se celebren en un polideportivo concreto ritos culturales, religiosos. Entonces, subterfugios hay siempre, igual que en algunos colegios de, creo que era Pinto, Valdemoro o Fuenlabrada, no me acuerdo muy bien, pero de una localidad gobernada por la izquierda, y me consta que las personas que dirigen ese centro tampoco eran de una sensibilidad precisamente de derechas, hicieron una prohibición general. No se pueden llevar prendas de cabeza. Claro, se levantó todo este revuelo con las mujeres que llevaban velo, porque las incluía ellas también. La Constitución permite prohibiciones generales por motivos justificados, pues seguridad o respeto, lo que sea, que pueden incluir o pueden estar de cierta forma dirigidas a incluir este tipo de prácticas. Pero es verdad que no podemos hacer una ley o no podemos hacer una propuesta, o, bueno, en el caso de Vox era instar al gobierno, pero no podríamos aprobar, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, todos los españoles o ningún partido político, una ley que dijera se prohíbe la celebración pública de ciertos ritos religiosos, sean de la religión que sea. Entonces, por eso decía un poco esto, pero vamos, ya digo que era de buena fe y más que nada porque, bueno, como tú has dicho, evidentemente creo que la Constitución tenemos que aplicarla, nos guste más o menos alguna de sus partes y luego jugar siempre con ella a la hora de intentar por lo menos mantener unas normas de sentido común, que es en lo que creo que podemos estar todos de acuerdo. Al final, si os fijáis, la Constitución siempre sirve para hacer el mal a España. ¿Todo cabe? Pero cuando de repente quieres defender algún aspecto cultural de España, de repente no se puede. Entonces, la amnistía, sí, perfectamente constitucional. Claro, luego podemos entrar en esa no, hipocresía de izquierda. Pero lo que no puede ser es que quienes, en mi caso yo ahora hablo como político, pero aunque hablase como ciudadano, quienes queremos que España mantenga, bueno, en cierto modo, la línea cultural que lleva teniendo décadas, y no hablamos de imposiciones culturales en una dirección, no, cuestiones normales. Oiga, yo no quiero, en España nunca se han celebrado matanzas públicas, de hecho, a los ganaderos que quieren celebrar o practicar la matanza tienen que ir a un matadero. Tanto es así que en España no se puede practicar la matanza en las casas, debe haber un veterinario, debe haber, o sea, hay una serie de exigencias, y eso es así. Entonces, que ahora me vengan y me digan, no, si tú quieres defender la tradición cultural española, nosotros mismos, que somos los que nos quitamos de medio diciendo no, la Constitución nos lo impide, así que no vamos ni a pensarlo. Pues no es cierto, la Constitución lo permite, pero igual que la Constitución permite reducir con mucho la capacidad autonómica o el ámbito de actuación autonómico, la Constitución no dice que las comunidades autónomas puedan imponer su idioma porque sí, y Galicia lo hace, y Cataluña lo hace. Es que eso no debería ser así. Y la Constitución permite revertir todas estas actuaciones terriblemente nocivas para el bienestar de los españoles. Pensadlo. O sea, entonces, si ahora lo que decimos es que España, quien venga a España, tiene que adaptarse culturalmente a España. Quien venga a España no puede hacer del crimen grande o del crimen pequeño su modus vivendi. Quien venga a España y haga todo esto o entre en España violentando las fronteras, tendrá que irse de España y volver a su país. Si nosotros mismos cogemos y decimos, no, eso no se puede, no podemos pensar en ello, pues no, hay que hacerlo. No, pero la Constitución lo permite, claro que lo permite. Lo que habrá que hacer es leer la Constitución, interpretarla en esa dirección y no ponernos nosotros mismos palos en la rueda, porque eso es lo típico, que llegas al ministerio y dices, oye, se acabó todas estas subvenciones y eso no se puede hacer. Se acabó con regar de dinero, no sé qué, eso no se puede hacer. Sí se puede hacer. Lo que hace falta es voluntad política, lo que hace falta es querer hacerlo. Y es lo que durante décadas los partidos que han gobernado en España no han querido hacer. Han preferido cruzarse de brazos y mirar hacia otro lado. Bueno, dejamos el tema de Jumilla, hacemos una pequeña pausa para publicidad, encaramos ya la recta final de este programa y hablamos de Begoña Gómez. Enseguida volvemos.
Mientras Begoña Gómez descansa estos días junto a su marido en La Mareta, la investigación judicial que instruye el juez Peinado continúa y Begoña Gómez podría estar más cerca de su procesamiento a la vuelta de vacaciones. Hoy hemos conocido algunas diligencias nuevas del juez que implicarían que la presidencia del Gobierno tuviera que concretar en las próximas horas si Begoña Gómez habría utilizado un correo corporativo, precisamente de presidencia del Gobierno, para sus negocios particulares en la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. Sería la última diligencia de este juez, del juez Peinado, que con lo que pretende es conocer si, además de utilizar a una funcionaria de la Moncloa para sus propios negocios, también se habría valido de un correo electrónico de presidencia, de un correo electrónico corporativo para de alguna manera tener contacto con todos sus patrocinadores. Esta diligencia ha sido aprobada después de que lo pidieran las acusaciones particulares. El juez, por cierto, también ha denegado en las últimas horas la participación en ese proceso de Víctor de Aldama como testigo en otra de las causas que se siguen contra Begoña Gómez, que ya ha sido apartada por el propio juez, pero que era su participación en ese rescate polémico de Europa. Hay otro asunto por el que Begoña Gómez también está siendo investigada, que de hecho los expertos apuntan a que sería el que tiene más papeletas para prosperar, que sería la apropiación indebida de ese software que varias tecnológicas diseñaron de forma altruista para su cátedra y que después ella se apropió, presuntamente. Según lleva hoy OK Diario, Begoña Gómez habría registrado la marca de ese software de la Complutense en un piso pagado por las saunas prostíbulos que durante sus años de vida regentaba su padre, Sabiniano Gómez. Begoña Gómez registró el software en la Oficina de Patentes y Marcas después de que se lo cedieran Google, Telefónica e Indra, entre otras tecnológicas, y constituyó una empresa privada con el objetivo social de ayudar a empresas en su estrategia de transformación integrando objetivos de desarrollo sostenible. Aquí lo cierto es que todo apunta a que Begoña lo que quería era cobrar por el uso de esa web o usarla como trampolín para cobrar servicios de consultoría sobre sostenibilidad a compañías públicas y privadas. Ayer mismo las propias novedades que conocíamos sobre el asunto apuntaban y confirmaban que esa web en la que se alojó ese software estaba bajo titularidad de la propia Begoña Gómez, con lo cual cada vez son más las evidencias que muestran pues, que efectivamente se pudo haber producido esta apropiación indebida. Begoña Gómez, como decimos, y es la novedad del día, habría registrado el software en el domicilio en el que se encontraba uno de esos pisos que habrían sido pagados con los negocios cuestionables de su padre. No sé qué os parece este asunto de Begoña Gómez. Como decimos, parece que la investigación está un poco parada en los últimos meses, conocemos menos novedades, pero aquí en esta mesa muchos expertos que han pasado siempre han insistido que la causa que tiene más papeletas para prosperar es la relativa a ese software, ¿no? Del que cada vez conocemos más evidencias de que hubo apropiación indebida por parte de Begoña. A ver, porque es que el tráfico de influencias puede ser hasta cierto punto interpretable, pero una apropiación indebida es tan sencillo como esto quién lo fabricó, esto quién lo tiene a su nombre, esto quién lo pagó. Y ahí sí que eso tiene bastante peor pinta en cuanto a la documentación que se va conociendo. El caso de Begoña Gómez es un poco inabarcable, la verdad, y uno no sabe muchas veces por dónde empezar a analizarlo, pero sí que hay una serie de hechos probados que yo creo que están ya demostrados, y es que esta mujer se reunió en Moncloa, porque así está contado por testigos y por gente ajena a ella, que, oye, ella utilizaba la Moncloa para sus reuniones. Quiero decir, tú en el momento en que estás utilizando la sede del Poder Ejecutivo para reuniones de tus negocios presuntamente privados, ahí estás incurriendo en por lo menos en una amoralidad. Que utilices un espacio público para tus negocios, que insiste todo el mundo en el PSOE, no, es que es un negocio privado, es su actividad privada, tiene derecho a actividad privada, pero fuera de un edificio público. Eso para empezar. En segundo lugar está el caso de esta asesora, Cristina Álvarez, en el que hay un correo conocido ya por todos, publicado por todos los periódicos del orbe, en el que esta mujer escribe a Reales Seguros diciéndole, oye, postdata, te anuncio que Begoña Gómez estaría encantada de que el año que viene siguierais financiando el patronato de la cátedra. Entonces, si a mayores hubiera un correo electrónico que pusiera, me lo invento, bgomez@presidencia.gov.es, a mí ya me parecería, pues francamente, un atrevimiento y una torpeza descomunal. Es verdad que no hay que subestimar nunca la capacidad ni la desfachatez de la gente que se sabe impune, como esta señora, pero me parecería ya una cosa bárbara, porque si partimos ya del fraude académico que supone que una mujer que no ha pisado nunca la universidad sea
catedrática de una cátedra extraordinaria, si le sumamos la apropiación indebida, la malversación, el tráfico de influencias, yo creo que por algún lado va a pillar. Yo también soy de la creencia de que lo de la apropiación indebida es mucho más fácil de demostrar y mucho más difícil de rebatir con un tráfico de influencias, porque no sabes hasta qué punto ha podido influir el hecho de que ella sea mujer de Pedro Sánchez, pero yo creo que lo de la apropiación indebida y llegado el caso el de la malversación de fondos públicos, en tanto que ya hay un correo de una mujer de Moncloa destinando parte de su tiempo y de sus recursos a pedir dinero para esta mujer, creo que estaría bastante demostrado. A ver, yo es que estoy completamente de acuerdo. Es decir, además de posiblemente ilegal, estamos hablando de algo que es inmoral. Y en general yo creo que es muy importante hablar de esto porque en la política española estamos viendo una corrupción que no es solo económica, que no es solo una corrupción de código penal, sino que es una corrupción política y moral. La amnistía lo fue, con la compra de la investidura del presidente del gobierno a cambio de impunidad, y en general con tantas y tantas cosas que estamos viendo en las que se compra el poder a cambio de prebendas, a cambio de privilegios para personas, para mantener a ciertos políticos en la poltrona. Entonces, por supuesto, sí, Begoña Gómez, tal, pero si mañana archivasen el caso de Begoña Gómez, que es algo que puede pasar y de lo que tenemos que estar preparados, tenemos que tener muy presente que eso no significa que Pedro Sánchez y Begoña Gómez no hayan hecho nada mal, porque lo que han hecho, como tú has dicho, ya es inmoral, y porque está rodeado de una corrupción generalizada, una corrupción que empezó el día que pisaron la Moncloa, sino antes, y que desde luego merece su castigo en las urnas. Y bueno, en general yo creo que un castigo más a largo plazo del Partido Socialista, que debería haberse forzado, si no a la desaparición, desde luego a la refundación. José María, quedan 2 minutos de programa. Nada, muy rápido, y es que Vox es acusación popular en el caso contra Begoña. Al final tenemos que entender que los partidos políticos y todos los españoles y la sociedad civil tenemos una obligación moral de hacer una oposición total a este socialismo mafioso en todos los frentes posibles, y Vox está en ello, en el frente judicial, en el que estamos personados en todas las causas contra el Partido Socialista, hemos personado e iniciado muchas de ellas, en el frente político, en el que no se debe pactar absolutamente nada con este gobierno socialista, que al final lo que está haciendo es destruir las instituciones, ya sea con esa corrupción moral, de la que hablabas, Hugo, estoy totalmente de acuerdo, como con la corrupción material. Y hablo de pactar, pensemos que el Partido Popular ha pactado pues, desde la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la renovación del Tribunal Constitucional. Cándido Conde Pumpido fue nombrado presidente del Tribunal Constitucional con el acuerdo del Partido Popular. En definitiva, es que no se debe pactar nada con el Partido Socialista. Y, por último, en las calles. Hay que combatir al Partido Socialista en las calles. Debemos movilizarnos cada vez que se pueda y se deba. Debemos estar, ya sea frente a Ferraz, frente a la Moncloa, en las calles protestando por algo que es absolutamente inaceptable y que no debemos en ningún caso normalizar ni tolerar. Bueno, son muchas las causas judiciales que tiene abiertas en este momento el Gobierno. Veremos en qué quedan cada una de ellas a la vuelta de verano. Os agradezco a todos vuestra participación y vuestras opiniones en este programa. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Que descansen. Gracias.